Nos detenemos, invitamos a nuestros amigos del Centro Clínico y Comunitario de la Universidad Austral de Chile, ¿no es cierto?, que aquí en Puerto Montt están realizando una tarea fenomenal, tremenda. Vamos a presentar a nuestro panelista, que ya es casi también de este equipo, pues ha venido harto este año y nos gusta mucho también la forma de enfrentar los temas. Así que bienvenido el psicólogo Pablo Carrillo. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día en este 3 de septiembre, un poquito mojado. Sí, un poquito mojado, un poquito difónico también, pero ningún impedimento para hablar de temas importantes. Como siempre, pues nosotros aquí a esta hora en un tema que golpea a nuestra sociedad a partir, ¿no es cierto?, de estas manifestaciones tan dramáticas a veces que tienen que ver con la expansión del mercado de las drogas, ¿no es cierto?, de manera ilícita, muy vinculada a actos criminales que tienen que ver con la vida de las personas. Y bueno, nosotros estamos aquí para conversar justamente de lo que se hace para retener eso, para hacer contención y para elaborar estrategias que tengan que ver con atenuar este tremendo impacto en nuestra sociedad. Desde esa perspectiva, Pablo, ¿cuál es el tema que hoy día nos traes? Mira, te voy a contextualizar un poquito con respecto a lo que siempre trato de traer yo, que viene un poquito más desde del trabajo psicoterapéutico, esa pega más interna del tratamiento, qué se hace en esos tratamientos. Y un tema que siempre se vuelve importante, diría yo protagónico, es el tema de las recaídas. ¿Qué hacemos con las recaídas? ¿Por qué se dice tanto que las recaídas son importantes en un proceso de tratamiento? Desde ahí te propongo que analicemos y pensemos un poquito del Perfecto, porque sabes que dijiste la palabra recaída y de inmediato uno dice, oh, diablos, recayó, no pudo, no, está perdido todo, en realidad, no, echaron por la borda. Pero pareciera ser que el tema de las recaídas, como tú bien nos dices, cumple un rol fundamental en este proceso. Exactamente. Vamos con entonces con cómo se desarrolla esto. Bueno, desde un punto de vista ligado más a la salud, los tratamientos se trabajan siempre por estadios motivacionales. Esos estadios motivacionales tienen distintos nombres, pero que tienen que ver un poco con los avances que van teniendo el paciente, el usuario, donde se ve más comprometido con un proceso de cambio. Y bueno, uno de esos estadios motivacionales es justamente la recaída, que está considerado dentro de estas etapas, de estos procesos. Evidentemente que no todos van a pasar por recaídas, y de hecho nadie quiere pasar por las recaídas. Son desmoralizantes, se sienten muy mal, pero ahí viene el primer mito, diría yo. Las personas que padecen una recaída piensan de que el tratamiento se acaba con esto. Es lo que pensaría uno como ciudadano no lego en el tema. Exactamente. Y desde ahí ya se cometen algunos sesgos que provienen principalmente del paciente y la familia, pero también de los profesionales, en el pensar de que la recaída debiese ser algo evitable de reportar, ¿no? Como que, bueno, esto acabo de recaí un fin de semana, no sé si se lo voy a decir al terapeuta en la próxima sesión, quizá tenga consecuencias. Ahí tenemos el primer error, porque el reporte es el que le va a dar el insumo profesional al equipo terapéutico para empezar a ayudarlo a trabajar desde la recaída. Mira, te doy un dato real. Yo estaba tratando de traerte algo más local, digamos, de estadísticas propias del centro. Y de lo que va del 2024, al menos en población general, el 88% de las personas que han pasado por tratamiento han tenido al menos una recaída. Ese es el dato que hoy día ustedes pueden evidenciar en el trabajo del año 2024. Oye, qué importante a propósito de lo que dijiste también, a este tema de que lo digo o no lo digo, se lo digo al terapeuta o no. Ahí hay un rol fundamental también de quien acompaña, quien está en la casa, porque el primero que sabe de la recaída, bueno, es el propio usuario, pero también quien sabe es alguien muy cercano, un pariente, un familiar directo, con quien convive. No es el terapeuta se informa un poquito después, ¿cierto? Exactamente, sí. Ya. Incluso a veces en el mismo núcleo familiar, con el apoyo, el referente, el cercano, a veces también la persona ahí también lo duda si decirle o no que tuvo una recaída.
A veces la está en el misterio familiar, no necesariamente ocurre en el espacio familiar, a veces la persona también aprovecha algún vacío del tiempo, cuando se queda solo, Claro. alguna salida misteriosa, ¿no? Porque son generalmente personas que están siendo muy monitoreadas, al menos Claro. al principio, ¿no? Claro. Y que tienen vidas laberínticas también en lo social, ¿no? También se mueven un poco en caletas, no digo caletas como la que... Eso, se mueven con los grupos de amigos específicos. Me gustó ese término, las vidas laberínticas. Efectivamente hay un laberinto también en todo este caos que viven estas personas que están padeciendo un sufrimiento. Y bueno, la recaída, lo que ofrece, mirándolo en términos bien fríos, porque suele ser frío esto también, es que ofrece mucha información la recaída. Con el simple hecho de ir preguntándose en torno a la recaída va apareciendo información que va a ser muy útil. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en la antesala de esa recaída? ¿Cómo se estaba sintiendo la persona antes de recaer? Al principio, los pacientes suelen manifestar de que tenían deseos de consumo. Eso es lo primero. Ese deseo normalmente o sea, ese tema es orgánico o si uno pudiera hacer la separación o es una autoinvención más mental el tema a veces el cuerpo, ¿cierto? Como yo sé que en el alcoholismo hay reacciones que tienen que ver con que el cuerpo, el sistema nervioso central necesita el alcohol matutino, por ejemplo, ¿no? Sí, buena pregunta, porque ahí hay una separación que es súper importante, que tiene que ver con esto de la dependencia. En procesos de dependencia a veces se trata de algo muy orgánico, es decir, el cuerpo le está pidiendo a la persona y la persona está batallando con impulsos que son más corporales, frente a este deseo, frente a este craving que le dicen, deseo intenso de consumir. Pero pasado un tiempo, ya cuando el cuerpo, por ejemplo, se ha desintoxicado, el cuerpo ya no está pidiendo, pero hay una recaída, ya estamos hablando de otros factores y elementos que están haciendo juego, que son más de carácter psicológico. Ya, ahí eso también opera, entonces finalmente se transforma en una diada que avanza. Ahora, la recaída ocurre, Pablo, llega el usuario al centro. Hoy día también el dato empírico dice que, bueno, aparte del olfato o del trabajo que ustedes tienen y cómo ustedes identifican también cómo llega una persona, ¿cuesta mucho o en general también ustedes cuando ingresan al trabajo con un usuario o hombre o mujer, también este tema se conversa o eso no se conversa? Porque decir que no te asustes, no te vayas más abajo al fondo porque recaes, tienes que contármelo, o eso no se puede decir porque efectivamente si no también el usuario dice, no, puedo recaer. Claro, como un refuerzo a la recaída. La verdad es que sí se conversa. Se conversa con mucha cautela. Ya. Por eso es que hay algunos procedimientos que son pseudo formales en el ingreso a tratamiento, como la firma de contrato terapéutico. Me acuerdo de ese concepto. Sí. Que al final tiene como términos como más laborales, ¿no? Pero no es un contrato, es un contrato terapéutico en donde en realidad se dan a conocer varias condiciones y cosas que van a ser necesarias para llevar a cabo un tratamiento. Y una de ellas, por ejemplo, es la confidencialidad que se le transmite a la persona de que lo que diga en tratamiento, en sesiones, se va a manejar con mucho cuidado. Y una de esas cosas tiene que ver con la confianza en reconocer, por ejemplo, de que tuvo una recaída. Romper un poco también estas creencias que son muy de transferencia con el terapeuta, de pensar, por ejemplo, de que el terapeuta se va a decepcionar si es que el usuario tuvo una recaída, ¿no? Como que se lo tome más personal. Y eso, te digo, ocurre, son fantasías que van dándose en el vínculo de la terapia. Perfecto, o sea, claro, la persona que está justamente en ese proceso, su cabeza también funciona mucho en eso, en la imaginación o en tratar de ponerse a la defensiva, ¿no? Porque salir de una adicción, ya lo creo que es un camino que muchas veces es bien pedregoso, es cuesta arriba y por lo tanto requiere de alguna manera un tremendo afecto, yo digo, del entorno, del contexto, porque esta cuestión también tiene que ver evidentemente con que la persona sienta
que le están haciendo un bien, porque en un minuto yo creo que una persona que está en una adicción puede llegar a creer de que son todos malos, el entorno, si es que le están diciendo no sigas en esto, no, mira, pudiera pasar por un periodo también justamente de trastoque, ¿no? Sí, sí, y por eso yo planteo este tema como para pensarlo, porque la recaída trae mucha información. Yo te decía que cuando uno le pregunta al principio a los usuarios qué pasó antes, al principio se van por cosas muy superficiales, muy quizás obvias, ¿no? De que, bueno, tenían ganas de consumir. Pero ¿qué más? Cuando vamos profundizando, a través también de algunas estrategias que se van implementando, como una que yo personalmente le llamo la línea del trazo del deseo, las personas van revisando que van ocurriendo cosas mucho antes, como que la recaída se va construyendo en un proceso bastante complejo, desde momentos muy anticipados, ¿no? Antes incluso de sentir ese deseo de consumir, ya hay cosas que se están como maquinando. Se está sí. elaborando. Sí. Esa elaboración sucede en eso que uno conoce como el subconsciente, o ya no aplica en esos conceptos, pregunto. A mí me gusta pensar en esos términos. Bueno, yo hablo más de inconsciente, ya. Pero efectivamente hay algo, mira, pensemos más desde algo más latente, ¿no? Como que todavía no se está manifestando, pero que está operando. Te pongo un ejemplo. Tuvimos una experiencia de hace tiempo atrás de una persona que no sabía explicar por qué recayó después de un tiempo. Lo sintió como una falla, como que desbordó, digamos, el tratamiento. Pero luego, revisando con más calma, una cosa que era curiosa era que se avecinaban unas fechas que eran sensibles para él, ¿no? Eso primero. Luego, él se comenzó a ir dando cuenta de que en la antesala de esas fechas se estaba distanciando de la familia, se estaba volviendo más reservado, más callado. En sí misma. Y luego, con el tiempo, se fue dando cuenta de que estaba triste durante esa temporada. Cosas que en el fondo parecían obvias, pero para él realmente no. Se fue dando cuenta después de que él efectivamente estaba preparando de una manera más latente, no tan voluntaria, la recaída que tuvo en una fecha que fue sensible para él. ¿Sí? Era una persona que había perdido un hijo en otra fecha. Entonces estaba viviendo un duelo que él no lo tenía del todo como elaborado, ¿sí? Y una de esas manifestaciones de ese duelo era esta recaída. Ya, mira. Son intrincados los caminos de la recaída. Ahora, durante un tratamiento puede ocurrir más de una vez, sí. Varias veces, pero hay un punto límite también, me imagino, para el equipo, cuando ustedes evalúan los casos, cuando ustedes, terapeutas, están con los usuarios también, no escuchan de que sí, hay recaída, claro, una vez al mes. A eso. Sí. Sí, pueden haber más recaídas, pero lo que marca la diferencia tiene que ver con cosas que se vayan demostrando, que se van trabajando. Es decir, si la persona va teniendo una y otra vez recaídas en situaciones que ya se han ido como observando, se han ido trabajando y él no ha tomado acción, claro, ahí estamos hablando de que no hay avance, no hay ningún proceso. Ya. Pero por otro lado, si no, claro, crisis emergentes, efectivamente es una posibilidad. Sí, claro, me imagino una persona que esté en tratamiento y que pierde su empleo, por ejemplo, no sé. O sea, evidentemente va a haber un tema de angustia personal y todo eso. Ahora, Pablo, efectivamente, partimos diciendo por qué son importantes las recaídas para los tratamientos. Nos pilló la hora, fíjate, sí, como este es un temazo, es que es un tema, es muy interesante porque está tan latente hoy día en la sociedad chilena y aquí mismo en Puerto Montt, y ustedes lo están viviendo día a día, decía, el 88% de nuestros usuarios tienen recaídas. ¿Cómo avanza entonces esto en el sentido más estratégico para la propia sanación de la persona? Bueno, en esta estrategia de revisar las recaídas, por lo menos aquí te voy a hablar desde la práctica que yo ejerzo ahí en el centro. He ido observando que en la medida en que las personas van identificando mayor cantidad de pasos en la antesala de la recaída, significa que están trabajando y están avanzando, que están tomando mayor dominio de su conducta de consumo.
Por eso te decía yo, las personas que sienten de que en la antesala empiezan a darse cuenta que pasan cosas, yo digo, si logran identificar ya 5 pasos, estamos ya en un recorrido bien avanzado, en donde la terapia está tornando un efecto positivo. Como digo, la persona lo que busca es lograr un dominio de esa conducta de consumo. Y los logros son ajustados a la realidad, no son logros absurdos, ¿no? No es que la persona se convierta en otra persona, pero se convierte en una persona con más vida. Perfecto. Pablo, interesantísimo el tema que nos has traído hoy día. Yo creo que este tema de alguna manera hay que ligarlo, ¿no es cierto? Y para nuestros próximos encuentros de día martes seguramente te pediría que avancemos también, porque me pareció muy interesante la perspectiva de cómo lo están abordando ustedes y también para nosotros, la sociedad en general, nuestro público auditora, ¿no es cierto? Yo creo que se develan mitos, como decíamos, pues, y qué importante que es develar mitos, porque en esa perspectiva salimos, ¿no es cierto?, de esto que los medios hoy día titulan de que aquí lo que necesitamos es mucha coerción necesaria, evidentemente, para los que están detrás de esto de manera organizada y criminal, pero evidentemente desde la perspectiva de quienes son hoy día las víctimas, porque yo hablaría de víctimas, ¿no es cierto?, de esto, efectivamente es muy necesario educarnos. Así que quiero agradecer este tema y bueno, encontrarnos una semana más, ojalá, para poder seguir desarrollando, ¿no es cierto?, de alguna manera educándonos también como sociedad frente a esto. Muchas gracias, Pablo Fernández. No, muy agradecido también de tener estos espacios, como digo, son temas importantes y que a algunos le va a generar algún chispazo, ¿no? Eso, esa es la idea. Bien, pues gracias. 10 de la mañana con 54.